1986. Los capitanes de navío Luis Giampietri y Juan Vega Llona son encargados de ejecutar el denominado Plan Frontón, luego de desbaratarse dos motines en el penal de Lurigancho y Santa Bárbara. 150 internos ejecutados extrajudicialmente a pesar de su rendición fueron el saldo de este operativo. Casi 25 años después, el caso aún no se ha resuelto. La prescripción del mismo se ha puesto en marcha. El periodista César Hildebrand Chávez es uno de los que ha investigado el tema a profundidad y concluye que las cabezas del gobierno aprista tienen mucho que responder. ¿Tú crees que Mantilla también tuvo parte en todo este lío, en todo este problema judicial? Mantilla no solamente según declaraciones, según su propia versión, él estuvo en la isla del Frontón. Según declaraciones de otros mandos militares de la época y policiales, era Mantilla quien le daba las órdenes a Giampietri. O sea, en la escala de mando, Mantilla era en ese entonces viceministro de Interior. ¿Por qué crees que hasta ahora no ha salido la denuncia fiscal? Habiendo tantas pruebas, ¿no? ¿Por qué no salió la denuncia fiscal? Porque ese es un caso totalmente político. O sea, la denuncia fiscal estuvo en investigación durante años y nunca pasó al fuero judicial. Esa sí es una movida política, porque no puede ser que un caso en donde hay tantos testigos, en donde hay tantas declaraciones, en donde diversos comandantes de la época han declarado que recibían órdenes de Mantilla, y se sabe hasta ahora que Mantilla en ese entonces era el segundo, digamos, en esta suerte de orden paralelo en relación a García. Es imposible que este caso no haya traspasado el fuero judicial. Entonces, desde mi punto de vista, sí ha habido un manejo político del tema, no un manejo investigativo. Pese a las diversas pruebas y testimonios, el Tribunal Constitucional ha dictaminado la prescripción del caso, por lo que se habla de una irrupción del Ejecutivo sobre el Poder Judicial en el proceso. Uno de los periodistas que se dedicó a las investigaciones en ese entonces fue Ángel Páez, actual jefe de investigación del diario La República. ¿Tú crees que es parte de una maquinaria aprista? ¿Tú crees que esto tenga que ver algo con el gobierno de turno en ese momento? Giampietri señala la responsabilidad de los hechos, la responsabilidad política, a Alan García. Entonces nosotros hablamos con Giampietri y le dijimos, oiga, usted cuando no era candidato ni nada, dijo usted que Alan García tenía responsabilidad política por estos hechos. ¿Cambió de opinión? Y entonces nos dijo, bueno, eso lo informé en aquellos años. ¿Te parece a ti, Ángel, que este tema del frontón es más un tema político o de verdad sí entra al plano judicial penal? Pero claro, de hecho hay un proceso judicial todavía en giro. Lo que pasa es que muchos de los procesados han aplicado una serie de argucias para evitar el juzgamiento. Hay un caso en particular de un marino a quien ha conseguido que se declare el proceso en su contra como prescrito. Y entonces los delitos de lesa humanidad, como de hecho ha sido este caso, son imprescriptibles, ¿no? Y hay un elemento más, incluso para que veas el nivel de intervención de sectores del gobierno. El procurador del gobierno regional del Callao interpuso una acción también a favor de los procesados por la masacre del Frontón. Y como todo el mundo sabe, el gobierno regional del Callao está gobernado por Alex Curi, ¿no?, que es del partido de Luis Giampietri. Luis Giampietri es una de las personas que también está relacionadas a este caso, ¿no? Considero que si no hay nada que ocultar, deberían someterse a juicio. Paradójicamente, Luis Giampietri es actual vicepresidente de la República y Alan García fue reelegido para un segundo gobierno. El historiador y sociólogo Guillermo Cortés tiene una perspectiva diferente sobre por qué nuestra sociedad olvida tan rápido hechos como el del Frontón. ¿Qué obliga a una sociedad a olvidar tan rápidamente lo que han hecho sus líderes? Yo no creo que haya algo que los obligue a olvidar. De hecho, creo que las personas no asumen la necesidad de vivir lo que podría llamarse desde la psicología el duelo, ¿no? y las cosas negativas que han supuesto hechos duros o hechos que han de alguna manera violentado a la sociedad, ¿no? ¿Qué tan importante es que la sociedad acepte y reconozca los errores de sus líderes?
Bien, ahí, bueno, yo creo que es fundamental. Es clave, pero creo que no se trata solamente de una cuestión de los líderes. Lo paradójico es que Gianpietri es el actual vicepresidente y Alan García es el presidente. Ajá. ¿Qué dice eso de nuestra sociedad? Yo creo que dice que por lo general donde ha habido casos de matanza o muerte, como el caso de Frontón, son posibles de olvidar, superar e incluso ignorar en este caso, porque los que murieron ahí son primero vinculados con el terrorismo o terroristas, y en teoría son muertes de otro orden para la historia peruana, no son muertos iguales que por ejemplo los muertos en Tarata. Para la abogada de las víctimas del Frontón, Gloria Cano, el gobierno es el principal obstáculo para poder resolver el caso. Desde su oficina en el APRODE, la doctora Cano cuenta su experiencia como férrea defensora del avance del proceso judicial. Doctora, ¿cuántos años con el caso del Frontón? Bueno, APRODE lleva el caso Frontón desde hace muchísimos años, o sea, es decir, desde el año que se cometieron los hechos. Entonces, a partir de esa fecha, APRODE vino denunciando, presentando una serie de peticiones, tanto en el foro interno como en el foro internacional. Ya llevamos muchísimos años, luego de la judicialización que se ha dado en el 2005, tenemos todavía bastante trabajo por hacer. Lamentablemente el Poder Judicial es muy lento, no hay una rapidez en las investigaciones judiciales y por lo tanto el caso todavía tiene para largo, ¿no? En un artículo que usted escribió, titulado El Frontón y el derecho de las víctimas, usted concluye con la frase: a quienes desean el olvido y la impunidad les decimos que continuaremos luchando. ¿A quién se refiere con quienes desean el olvido? Bueno, yo creo que hay muchas personas, principalmente aquellas que están involucradas en el caso Frontón. Yo no creo personalmente que los responsables sean únicamente los marinos que estuvieron ahí bajo órdenes de otras personas. Hubieron personas que aprobaron este plan de operaciones, fueron los que enviaron allá a la gente que ordenaron la masacre. Hay testigos, no puedo dar nombres, no puedo dar detalles por la reserva del proceso, pero que creo que justifican que haya una ampliación del proceso. Hay innumerables personas, entre ellos el propio vicepresidente Gianpietri, el actual ministro de Defensa, el señor Rey, el propio presidente de la República. No quieren que este caso se continúe precisamente porque de alguna manera les mancha a ellos por su propia responsabilidad que tuvieron en esos años, ¿no? Salvo Rey, que no estuvo en el gobierno, pero después el resto sí estuvo de alguna manera comprometido. Dos terroristas se balanceaban sobre una torre derrumbada.